Arrancamos. ¡Salud! Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, nuestro invitado es una persona que creo que, por lo menos yo cuando estaba en la U, yo dije look up to him. Entonces dije, y cuando sea grande quiero ser como ese man. Una persona que ha sido pionero en muchas cosas a nivel de tecnología y arquitectura en Panamá. El CEO, CFO, no sé qué. El partner principal de la firma Arte y Dimensiones, Juan Manuel Rodríguez. Bienvenido. Ya. Bienvenido, bro. Qué gusto que estés aquí con nosotros compartiendo. Y gracias por ser uno de esos valientes que dijeron que vamos con estos locos. Vamos. Arquitecto, colega, años también de conocernos. Correcto. Oficialmente podemos decir más de 15 años. Hemos hecho un par de proyectos juntos. Artista, músico. Tipo versátil. Si no tantas cosas buenas que me las voy a creer. No, en mi parte, además de que somos egresados de la misma escuela, somos lasallistas, cuando yo estaba en mis pininos haciendo mis entregas de diseño, imprimiendo y vaina, yo le tocaba la puerta y que por favor imprímeme ahí, tú sabes, la hoja mal seteada. Sí, porque dábamos el servicio de imprimir planos. En ese momento eran los primeros que daban impresión y quiero que sepa que a inicio de los 2000 estos manes en temas de render eran y que los duros. Ajá. Sí. Esos capiteles corintios y estos manes tiraban, yo me imagino que las computadoras explotaban. ¡Vamos, PC! ¡Oh, shit! Yo digo que para que empecemos, nos gustaría que nos contaras un poquito desde donde quieras empezar, desde que naciste si quieres, tu biografía. O sea, cuéntanos desde que naciste o desde que saliste de la escuela y habla, suelta. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por las buenas palabras que acaban de decir. Yo creo que todo esto empieza desde la escuela. Desde la escuela yo siempre tuve una combinación entre ser emprendedor y ser artista. Y el primer recuerdo que tengo de eso es que yo hacía unas maquetitas de unas patinetitas antes de que existieran las Tec-Tec. Ajá. Eran artesanales. Con folder con cuentapacios y vaina. No, aguanta. La gente empezó a usar, yo veía que la gente usaba las reglitas del juego de geometría. Ajá, Ofi. Y con eso la gente, eran los tiempos de Power Peralta, Santa Cruz, acuerdo, Tony man, Hawk, Tony Caballero, Hawk. no sé qué, todo Sí, eso man. de mentes. Y la gente jugaba con los juegos de geometría y hacían los slides en las reglas y en los libros. Y yo dije, ¿por qué yo no puedo hacer una patineta chiquita? Y lo que hice fue que agarré cartoncillo y lo fui pegando, pero varias capas Ajá, claro, como el Playbook. para poder pegarlo en ángulo para hacer La parte de atrás. la parte de atrás para Brutal, aquí. man, brutal. Y- Ey, me acabas de traer recuerdos, man. Y usaba las plumas estas kilométricos y con una cegueta cortaba los pedacitos para hacer las llantas. Ajá, La parte de adentro que era del bolígrafo ajá. era el palito del troc. Troc. Y usaba borradores para que fueran lo que soportara ese palito y no sé qué. Era una Sí, maqueta. pucha, era una maqueta. Era una maqueta, Era una maqueta. y entonces le hacía el dibujo que era lo que Claro, más me lo gustaba. que- Y que qué sé yo, el águila de Tony Hawk, Ajá. o el dragón de El texto de Santa Caballero, Santa Cruz, lo que sea. Ey, Entonces man, qué empecé a cool. vender todo eso y de ahí, bueno, más adelante, bueno, empecé a dibujar mucho. Todo en esta onda entre los gráficos de patinetas Claro. y los gráficos que veía en los álbumes de rock. Entre un amigo y yo inventamos un periódico que Ajá. se llamaba El Radical. Que era un periódico que no era de la escuela, pero yo lo vendía en la escuela. Ahora sí me acuerdo. Ajá. Ajá. Y entonces los dibujos eran muy alegóricos, muy locos y hablaban de que fulanito y sultanito son novios y no sé qué. Era como gossip, La vaina. fiesta de no sé qué, ajá, era como gossip, no sé qué. Hasta que fui a parar la dirección de que esto qué es. Y nos banearon y no podíamos llamar. Periodismo investigativo. Eran unos radicales. Espérate, pero el eslogan era, o sea, de que el radical, digamos, de que juventud sin rebeldía, servilismo precoz. ¡Wow! La vida, man, tú eres un revolucionario. Sí. O sea, eran otros tiempos. Bueno, y yo siempre estuve dibujando, entre los profesores dando clases, yo dibujando y esto, y yo, cuando llegó el momento de decidir qué quería estudiar, yo dije, bueno, ¿será que estudio diseño gráfico? Y lo consideré duro, dije diseño gráfico, y en mi cabeza era diseño gráfico. Y una vez me acuerdo que, creo que fue casualmente con mi tío Luchito, papá de Brenda, que me dijo, hey, pero ¿por qué no estudias arquitectura
es algo más amplio y que si te gusta el diseño gráfico y la parte gráfica aún la puedes hacer, te puedes ir por esa línea, o si te gusta arquitectura, construir, puedes construir, o si te gusta diseñar, puedes diseñar, o si quieres hacer diseño de escenarios para teatros, lo puedes hacer. Entonces me dijo, arquitectura es muy amplio. Tú sabes, te voy a interrumpir ahí porque acabas de decir una vaina que dijo Javi en el podcast anterior. Tu papá le dijo la misma cosa, pero de otra manera. Le dijo, el apex del tema del diseño es el arquitecto. Y él dice, no hay problema. Es como que la historia... Sí. Man, qué cool. El consejo fue el mismo, de que si tú quieres hacer lo que tú quieras, está bien, pero estudia arquitectura. Vas a estar más completo y te vas a dedicar a lo que tú quieras. Parece mentira, es como si fuera como una conciencia colectiva de todos los que estamos en ese mundo. Porque mira, arranca con lo de las patinetas y nosotros hemos hablado de los juguetes y las vainas. Ajá. Pero parece mentira cómo esas vainas te forjan Sí. desde chiquillo y te O sea, transforman la mente. Tú dices que los estereotipos no existen, pero sí existen. La cuestión es que quedé como que, chuleta, ¿tú sabes qué? Para tener un horizonte más amplio, vamos a estudiar arquitectura. Y bueno, la verdad que en los sueños de los que estábamos como estudiantes en la Salle, muchos eran de que, vamos a estudiar afuera. Y tú veías a todos los otros compañeros que vamos a estudiar afuera, vamos a estudiar afuera, vamos a estudiar afuera. Y mis papás hubieran podido hacer esfuerzo. Un tío que era arquitecto sí nos dijo de que, pero tú sabes qué, si él se va, él va a quedar como fuera de la práctica con otros arquitectos y se va a perder un poco de la parte de estar dentro del mercado panameño. Claro, porque esa esa parte es como echar raíces. Exacto. Y nos digo, y si te vas a ver qué escuelas de arquitectura, qué universidades de arquitectura es ahora mismo, la Universidad de Panamá es la que es. Y ahí fue donde apliqué, entré a la Universidad de la Nacional, pues, y hice mi carrera, que la recuerdo como tremendos momentos, igual que me imagino que muchos de ustedes lo tienen que recordar. Claro, por supuesto. Una de las partes que más me gustaba era la expresión arquitectónica. Profesores como Orestes Peñafiel, o profesores que recuerdo mucho como obviamente Adolfo Ortiz. Ese tipo era un artista. Entonces, artista. de Adolfo Ortiz, él a veces buscaba gente que lo ayudara en su taller para hacer algunos, en esos tiempos no eran renders, sino perspectivas a mano. pintadas a mano, a témpera. ¡Qué locura! Exacto, y aerógrafo y demás. Entonces a mí me parece eso fascinante, además del tema de las maquetas. Y yo quedé trabajando con Ortiz. Estudiaba y en las noches, después de las 6 de la tarde, por allá, nos íbamos a donde Ortiz. Los chivitos. A ayudar en las cuestiones. Él nos Lo daba que la... sí yo sentí que se fue perdiendo en mi generación fue esa vida universitaria como que era 24/7. Como dice él estudiaba y en las noches iba y trabajaba. Y yo ahora que hablo con las pelas, con las colaboradoras, con la gente que está haciendo práctica, esa inmersión ya no es tan grande como en los tiempos de nosotros. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, simplemente es un fenómeno que ha cambiado. Es verdad. Digo, hay mucha más distracción digital también, hay muchas más otras cosas que hacer, es lo que es. Pero entiendo ese tema de inmersión, antes tú nada más pensabas en eso. Y que todos tus amigos son arquitectos. Éramos como una medio que... Una tribu. Una tribu. Éramos una tribu. Yo quedé metido en la tribu Ortiz. Nice. Conocí tremendos amigos. Brutal, me Todavía imagino. nos frecuentamos. Algunos son ahora profesores de la universidad. Y ahí me surgió el tema de, bueno, yo también de repente hacía, dije, mi par de perspectivas acuarela, dije, para la gente que estaba haciendo tesis o algo así. Claro. Me contrataban esos chivitos. Y en eso yo dije, espérate, ¿cómo así que hacer una perspectiva demora 2 meses? Esto es demasiado tiempo. Y entonces ahí empecé a investigar y estaba surgiendo el AutoCAD. Me acuerdo de AutoCAD, dije AutoCAD 10. 12. AutoCAD Y 12, tampoco así, MS2, AutoCAD Puro 12. teclado, bro. Puro teclado, no había Windows, el Windows empezó en el 13. Y el que era el gurú de eso, para mí, pues era Carlos González, en una empresa que se llamaba CAD Solution. CAD Solution. Yo trabajaba ahí, yo trabajé con Carlos, man. Exacto. Cédula volando. Monstruo. Aquí están los años Escucha, y que... tirándose. Saludos, Carlos, si algún día llegas a estar Saludos, ahí. Carlos. Yo iba a imprimir a CAD Solutions. Brutal, Y, yo te debía haber Carlos era perdido, amigo y era amigo de la gente de que trabajamos con Ortiz. Con él aprendí mucho de AutoCAD. Entonces ahí empezó, de que bueno, el AutoCAD 13, de que empezaron los Windows, y AutoCAD 14 que fue que usamos y que... Se quedan como 35 disquetes, dije. Sí. Instalando. Pero el 14 fue y que la migración fue y que esto es una belleza. Sí. Y la gente pasaron años
Porque fue 14 y yo no sé si hubo 15, no me acuerdo, pero yo sé que hubo un Yo no salto recuerdo. a 2000. Y hubo una resistencia al cambio de 14 a 2000. Sí. Grande. Siempre va a haber grande, resistencia. grande. Acuérdate, hay que ser radicales. Y empecé a investigar. En esos tiempos había que ir a los internet café. Porque no teníamos Me siento anciano. no teníamos internet o tenías un modem 14.4 Y si tu mamá, y tu mamá sabe el teléfono, se iba a pecar. chipun, ¿te acuerdas que sonaba así? ¡Qué locura! Para poder conectarte y ver, entonces tú entrabas a estas páginas y que bueno, y cómo... Y ahí empezamos a darnos cuenta de que ahí se pueden hacer render con AutoCAD y AccuRender. AccuRender. Render. Lo usé. Empezamos con el AccuRender y en ese momento yo tenía como unos 25 años por ahí, no había sacado mi tesis todavía, no había terminado la tesis. Yo dije que tú sabes qué, voy a agarrar estos 2.000 palitos que tengo ahorrados, voy a alquilar un local, voy a llevarme la computadora que tengo en la casa, le llevé a mi amigo David Acero y esa clave. Un crack, un saludo crack, David cabrón. Acero, saludo. Saludos, bro. Un crack ese man. Gracias a David Acero existe Arte Dimensiones, la verdad. Y lo pretty es que, además de que era un crack, tú llevas a imprimir 20 hojas y el man se podía echar cuentos. Sí. El man te hacía servicio de que entretenimiento y vaina. Te quedabas echando cuentos con el man. Tipazo. Arrancamos en una oficinita de 25 metros cuadrados. Wow, ¿en qué área? Esa es la que estaba por En la Iglesia. misma calle Alberto Navarro. 25 metros cuadrados, el baño no estaba adentro, había que ir afuera al baño. O sea, era una... ¡Ey! Felicidades, bro. Salud por eso, man. Era lo que había. Saludos que tiene baño ahora. Aquí hablamos mucho sobre cómo inicia la gente, ¿no? Y cómo una cosa los va llevando a otra cosa. No quiero soltar el pin de lo que estás hablando porque Ok. está brutal, pero te iba a preguntar, ¿y en la universidad, más o menos a nivel académico, tú tuviste algún tipo de reto, algún tipo de... o se te dio muy bien? ¿Cómo fue? Yo ¿Cómo- pienso que se me dio muy bien. La tesis es un tema, Pero más de uno mismo, ¿eh? es de uno mismo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado en la escuela a que tal día hay un examen, tal día hay un examen, tal día es un bimestral, no sé qué, papá, te graduaste, aquí está tu toga, aquí está tu cosa, aquí está tu diploma. Ya. Llega a la universidad y más o menos es medio igual porque tienes que, parecido, porque nadie te va a decir que tienes que estar en la clase. Tú, si quieres, no vas a la clase y tú eres responsable. Tú eres responsable Por eso. de tus propias acciones. Pero tú sigues un plan hasta que llegas a trabajo de graduación y estas cuestiones, y de ahí para adelante que, bueno, tienes que hacer la tesis, ya depende de ti. Estás solo, sí. Y tú tienes que empezar a sacar a los profesores. Y tú mismo eres tu energía para poder generar esa tesis. Y ahí es donde viene la cuestión, de que la gente no encuentra esa energía en uno mismo y no tiene esa disciplina y no terminan. Y bueno, voy a hacer la anotación de que, bueno, antes yo en la oficina cuando contrataba gente, yo no le prestaba tanta atención si eran graduados o no. Porque yo decía, hay mucha gente que no se ha graduado y que tiene mucho conocimiento y demás, pero si la persona está graduada es porque hizo la tesis. Y si hizo la tesis es porque tiene la determinación para hacer la tesis. Y esa determinación es la que estamos buscando. Y necesitamos gente que tenga esa determinación para sacar los trabajos. Porque en la vida real, cuando ya estás haciendo proyectos, o sea, la energía tiene que venir de ti mismo. Voy a hacer una cita. Interesante. Voy a hacer una cita de una persona que todos conocemos, Juan Manuel Vázquez. ¿Tú sabes quién es un perdedor? Y yo dije, no. El que empieza a dejar de terminar las cosas. Y la tesis es un milestone que te convierte en una persona que empiezas a dejar de terminar las cosas. Entonces, es un excelente indicador. Sí. Yo sé que no es justo con a muchas personas porque a veces la vida no te trata igual, pero el hacer algo por tus propios méritos y terminarlo es lo que te hace que tú cuando tengas un compromiso, porque en los proyectos es así, en un proyecto el cliente sí te va a presionar, pero el cliente no va a estar todos los días y que te va a revisar, te va a no sé qué, simplemente no te pago. Yo quisiera agregar algo porque personas a las que aprecio muchísimo y son unos monstruos y sí terminan las cosas, pero me dijeron, Luis, yo no terminé mi tesis, yo necesitaba trabajar, yo salía a trabajar y me ocupé. Empecé a tener chivo, luego formalicé un poco más, agarré un trabajo y fui dejando la tesis a un lado. Entonces es bien interesante, porque como tú dijiste, a veces las condiciones no son iguales para todo el mundo. Y yo soy egresado de la USMA. Y en la USMA entonces yo tenía la opción de hacer práctica profesional en vez de tesis.